Vamos a presentar hoy día nuestro primer capítulo de nuestro podcast Docentes Conscientes. Bueno, primero vamos a presentar a los integrantes de nuestro podcast. Empecemos. Buenas, yo soy Bri, aquí en el micrófono número 2, presentando también a mi compañera aquí a mi derecha. Yo soy la Consu. Yo soy Antonia. Y bueno, ¿quién les habla? Laura. Entonces, primero vamos a comenzar porque hay un conflicto igual que lleva muchos años, la verdad, muchos años, que es el conflicto Palestina-Israel. No sé si han visto algunas noticias o algo de eso. Sí, Lo suficiente. está todo lleno de información sobre eso, terrible. Sí. Bueno, igual ustedes tienen que... no sé si saben desde cuándo viene, pero este conflicto igual lleva casi un siglo, la verdad. Empezó como en 1917 con la primera oleada de israelí en el territorio palestino, y ya después con ese, al invadir como este territorio nuevo, empezaron guerras donde, claro, Israel igual iba obteniendo más territorios. Luego hubieron acuerdos como acuerdos de paz para que cese este conflicto, pero la verdad es que Israel tampoco ayudaba mucho en lograr esos acuerdos, porque en verdad, según la ONU, nunca como que respetaba muy bien esos acuerdos. Entonces después, ya con la Franja de Gaza, ya en el 2007, se vio que hay mucha población palestina dentro de la Franja de Gaza, pero se supone que es un territorio israelí donde la población en situación de pobreza llega al 38% y un 54% de inseguridad alimentaria, porque el mismo gobierno israelí es el que como que frena que lleguen como alimentos, medicamentos y bueno, todo lo necesario para vivir. Oye, y es por eso entonces que la mayoría de la gente apoya a Israel. O sea, perdón, a Palestina. Sí, porque la verdad es que... Y bueno, también otro punto muy importante en este conflicto es la impunidad. Como ya les dije, la impunidad que ha tenido Israel en todos estos años, donde ellos no han... Mira, lo voy a leer porque dice que solo ha cumplido totalmente el 0,5% de los acuerdos que se han llegado. Entonces, como que... eso es nada. Sí, pues, han violado los derechos humanos así, pero como han querido. Y la ONU, bueno, la ONU no hace nada. La ONU está sola ahí como ni siquiera presionando. Entonces igual es súper complejo, y súper complejo cómo está afectando a la población palestina ahora en este último tiempo, que se reactivó este conflicto, porque fue el 7 de octubre que se reactivó por el ataque de Hamas en Israel, donde tiró varios cohetes y bueno, infiltraron también a muchos milicianos. En verdad, yo no estoy de acuerdo con Hamas, porque igual ellos como que les da lo mismo a las personas, los civiles. Ellos, de hecho, hasta los ponen como escudo humano. Son grupos extremistas. Sí, son totalmente extremistas. Entonces, claro, mira, la última noticia que leí el domingo fue que decía que más de 700 personas habían muerto en las últimas 48 horas en la Franja de Gaza. Entonces, y dentro de ella hay muchas mujeres y niños. Y claro, y como se han bombardeado también muchos territorios, muchas casas, edificios han ido ahí como cayéndose y todo. Entonces igual ha sido un tema que a mí igual me ha afectado personalmente. Es que eso es lo loco, porque uno lo ve como que es algo que solo está pasando allá, pero de cierta manera igual nos repercute a nosotras. Como... Sí, es que el verlo en las noticias y ver, pucha, esos niños heridos, esos niños huérfanos, sobre todo nosotras que somos docentes, igual yo creo que nos afecta directamente. Entonces, ¿cómo creen ustedes que los conflictos bélicos afectan el desarrollo de los y las niñas? Sí, o sea, yo quisiera partir porque, bueno, igual es un tema y tú lo planteaste súper bien, Lau, cómo esto afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, para ambos casos, que sea el desarrollo cognitivo y socioemocional, el contexto histórico que se vive es sumamente determinante. De hecho, yo quisiera, bueno, había visto en las noticias que casi 3.200 niños han sido asesinados en Gaza en las últimas 3 semanas, y esto fue a octubre del 2023. Y en ese sentido resulta inevitable detenerse en las consecuencias cognitivas y socioemocionales que padecen niños, niñas y adolescentes que viven en estos contextos de violencia, pero también es importante considerar
los niños, niñas y adolescentes, valga la redundancia, que se vuelven espectadores o consumidores activos de esto, gracias a las tecnologías y los medios de comunicación o las redes sociales. Y bueno, podría parecer una obviedad, pero tú también lo mencionabas, los bombardeos destruyen las escuelas, se cierran, obviamente en contextos así la vida se entorpece. Y bueno, claramente hay un porcentaje muy alto de, ¿cómo se dice esta palabra? De que dejan la escuela, dejan de estudiar. Deserción de la escuela. Y bueno, aquí si nosotros nos vamos allá a lo concreto, hay un atraso en habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotoras, sociales, afectivas, el desarrollo de la memoria, del pensamiento lógico creativo, que es fundamental para un buen desarrollo de niños y niñas. Claro. No sé si tú lo recuerdas, que nosotros de hecho lo leímos en el texto de Cornejo, específicamente que uno de los 3 pilares fundamentales que hay tenían que ver con la educación de los niños, tanto para influir positivamente como negativamente, era la comunidad. No solamente dependía del niño de ir a la escuela como tal o de que su familia lo apoyara, sino que todo su entorno daba una imagen y un ánimo en el cómo el niño podía o no participar o tener el ánimo para aprender. Entonces yo siento que un niño que esté viviendo una situación así, teniendo el miedo constante de quizás en un salón de clase de que en cualquier momento vaya a explotar algo, porque claro, una escuela o un centro claramente poblado con población indefensa, no es el niño más dispuesto a aprender quizás la tabla del 4, pues está constantemente pensando a su alrededor. Es que eso pues igual afecta directamente, porque aquí ya, por ejemplo, la educación pasa totalmente a un segundo plano. O sea, es imposible que mientras el niño viva con miedo, con angustia, no sé, huérfanos, como ya lo dije, muchos niños huérfanos, entonces imposible que se le preste atención a la educación. Exacto. Sí, po. Y también ahí es donde entra Jamás, po. Exacto. Que es lo que tú decías, de que al final no tienen un criterio de decir ya vamos a atacar esto, por ejemplo, donde es una base militar, claro, sino que al final los hospitales, colegios, también caen dentro de la mira de este ataque. Sí. Entonces, bueno, y al final como también hay que dar cuenta de que estos eventos traumáticos se mantienen durante los años y claramente va entorpeciendo un desarrollo integral, una formación que sea justa, que sea, no sé, sanadora. Por decirlo así. Que ahí yo creo que entra directamente como lo social, como también, las construcciones sociales que tiene cada persona, y en este caso cada niño de tan pequeños, como que afecta directamente en cómo ellos se van desenvolviendo y en cómo son personajes activos dentro de esa construcción, como de nuestro entorno, y ya sean, no sé, referente como a diversos cambios que son, por ejemplo, domésticos, no sé, sociales, de barrios, de la misma comunidad educativa. Entonces, claro, ahí hay que como que tener igual muy en cuenta que estos cambios afectan mucho en muchos ámbitos. Entonces, y bueno, también hay que, o sea, yo creo que como docente igual deberíamos como comenzar a contextualizar estos temas, estos cambios, estos conflictos, que claro, si bien nosotros los miramos desde lejos, pero tampoco estamos seguros de que no nos puede pasar, o de que no en algún momento no puede haber algún conflicto bélico, o qué sé yo, o bueno, los conflictos, bueno, no sé si conflictos, pero este tema de, no sé, terremotos y cosas que nos suceden, que nos afectan también, pues. Entonces, yo creo igual que es importante que nosotras como docentes entregarle la herramienta a los niños, las niñas, jóvenes, y a la vez también a los apoderados para que los estudiantes puedan comprender primero qué es lo que está pasando con ellos en estas situaciones, porque muchas veces no se enseña o sea, a los niños como a comprender qué es lo que les está pasando en su cabeza y a la vez en su cuerpo, porque uno de repente se fija si después de una discusión o después de ver como tantas imágenes negativas, uno igual el cuerpo como que se retrae. Entonces el tema de la psicomotricidad, enseñarla dentro de la escuela es súper importante, que tengan conscientes de que el cuerpo también se manifiesta. Sí, entonces cuando son niños más pequeños no podemos como meterlos en la burbuja y decirles no, tú no vas a saber sobre este tema porque al final está en todas partes, sino que hay que saber de qué manera poder llevar esta situación con los niños y con las niñas. Y al final es como en el estallido social, como que era imposible que los niños no pudiesen como tener conciencia de lo que estaba pasando si lo veían en las calles, sentían el olor a la lacrimógena y todo. Entonces
eso, no sé, yo pienso que sería bueno trabajar a través de la corporalidad, la expresión de cómo se están sintiendo, de trabajar también el manejo de la ansiedad, poder bajarla a través de la corporalidad. Creo que igual sería súper importante. Sí, la verdad es que sí. Sí. Qué terrible toda esta situación, hermana, la verdad. Sí, súper porque complejo. es que más encima ustedes, bueno, retomando igual un poquito lo que había dicho antes, que tú también habías mencionado de nuevo a Hamas, ese es un grupo que, bueno, tengo entendido que se puede considerar terrorista, ¿cierto? Así como internacionalmente, por favor, no quiero calificar a nadie. No, sí. Sí, también no sé si ustedes están conscientes de cómo está hecha Gaza en sí, que es como una ciudad medio amurallada. Sí. Ya, Está llena de murallas. sí, o sea, exacto, como está lleno de muralla, en general no permite, y bueno, Israel no permite que llegue ayuda humanitaria, como tampoco otros países quieren aportar la poca ayuda que llega, como claro, agua, y comida. también no permite como la comunicación entre las poblaciones palestinas. Exacto. Entonces, sí. Como no llegan, casi no llega ayuda, la poca ayuda que llega en general es cambiada por estos grupos por cosas como armas, ¿cachai? Reclutas, porque finalmente ellos han caído en un... No sé si llamarla desesperación, pero ya han caído en una situación así tan grave que finalmente ellos ya no quieren ayuda, ellos están totalmente dispuestos a como morir por su causa. Y esto también entra con los niños porque ¿de dónde sacáis gente, po? Si finalmente claro. uno no recluta adultos, uno recluta niños y los forma en eso. Y aquí quiero tomar un poquito a Piaget en realidad, que él menciona que la moralidad de la gente tiene 3 etapas, que están en la premoral, el realismo moral y la etapa autónoma. Y los niños que son captados por esta gente están en general en la etapa premoral y en el realismo moral, que son niños muy jóvenes, como de 5 a, contando estos 2 estadios, hasta como los 12 años, en donde los niños no tienen como su propia percepción de, claro, ellos entienden lo que está pasando alrededor, pero no saben qué es malo, o si es malo, o por qué es malo. Y entonces su percepción se basa enteramente en lo que el adulto general, el que da esto es bueno, esto es malo, ¿por qué? Y tienes que seguir estas normas. Y el niño, al no tener como esa diserción de la realidad, finalmente dice, bueno, si toca morir por esta causa, tocará morir, porque Claro. no tienen otra manera de ellos decir que no. Claro, yo creo que por eso mismo nosotros como tenemos un rol muy importante dentro de la infancia, tenemos que ser muy conscientes de esto y como intentar como inculcar esa como semillita así de que tienen que, nosotros tenemos que modelar. Sí. Y obvio tenemos que modelar de forma positiva y de forma crítica y todo, o sea, no podemos dejar que, por ejemplo, pase este tipo de cosas donde, claro, un adulto que en verdad su moralidad no está muy bien, muy definida, venga y le diga cualquier cosa y el niño le diga que sí porque es simplemente un adulto. Entonces, claro, ese error igual tenemos que estar muy atentos a eso. Claro, en el caso, por ejemplo, de los niños que están expuestos a las redes sociales, ven este tipo de conflictos como un medio legítimo para solucionar problemas, volviéndose ellos mismos quizás agresores en algún momento. Claro. Entonces, como dice la Lau, es súper importante como hacernos cargo también de esta violencia que ellos están consumiendo y tratar de justamente proponer soluciones que sean, por ejemplo, el tema de, como tú lo decías, Yanto, como trabajar la ansiedad, incorporar el cuerpo como una estrategia súper válida y necesaria, porque también, o sea, la corporalidad permite también mejorar las relaciones sociales, eso está así, ¿cierto, Anto? Sí, pues ayuda a desarrollar también habilidades sociales básicas, la cooperación, la comunicación, el trabajo respeto en por los equipo, demás. exacto. Entonces, eso es súper importante trabajarlo y yo creo que también acá es que todo como que va conectado, como el tema del adultocentrismo, se ve mucho con lo que mencionaba la Bri. Yo creo que hay que educar a seres críticos, a estudiantes reflexivos que sean capaces de encontrar soluciones a los problemas, pero claro, siendo conscientes de no pasar a llevar al otro, siendo respetuosos, responsables. También, como se señala que también igual somos seres súper adaptables, entonces tenemos que también ser conscientes de eso, de esa adaptabilidad que, claro, en muchas ocasiones a lo mejor no es tan buena ser como adaptarse a absolutamente todo, como por ejemplo el conflicto de Palestina e Israel, adaptarte a una guerra imposible, o sea, no te podía adaptar a una guerra, pero igual como que tener en cuenta eso de que
hay cambios, hay conflictos, pero tenemos que aprender a como poder llevarlos como hacia esa adaptabilidad del mismo ser humano. Sí, como Sí. es importante igual. No, y ahora, claro, si bien ahora nosotros como docentes en Chile no podemos hacer algo por los niños de Gaza así físicamente, No. sí podemos formar ciudadanos desde nuestra parte que no lleguen a esos conflictos, que no Sí. sea necesario Eso. llegar a la instancia para decir, oye, Sí. hay que parar. No sé, como me da como trago amargo igual esto, pero ¿qué podríamos como reflexionar en torno al aula en sí? Porque igual es importante como reflexionar desde el punto donde nos encontramos nosotros. Claro, o sea, primero yo creo que como docentes lo que tenemos que hacer es dar el espacio para poder conversar estos temas y validar las percepciones, las distintas percepciones que pueden tener los niños y niñas, porque ellos también sienten, generan sus propias conclusiones muchas veces, a diferencia de los adultos. Ellos se fijan especialmente en los efectos, las consecuencias que tienen, y por lo tanto están mucho más hipersensibilizados. Tenemos que darles ese espacio, no sé si ustedes están de acuerdo, en que ellos puedan tener este espacio seguro donde puedan preguntar y que tengan una respuesta que sea cercana a ellos, pero que también los considere. Sí. Yo creo que eso también, sentirse parte también de esta conversación, como de estas reflexiones a los estudiantes, como no dejarlos de lado, pues, no que solamente nosotros seamos los que le entregan la información o el celular, la televisión, sino que ellos sean capaces de reflexionar en torno a esto, y nosotros, como decía la Consu, darle los espacios para que puedan reflexionarlo. Igual vamos a tener, hay que tener en cuenta que vamos a tener estudiantes que van a tener pensamientos totalmente distintos. Exacto. El tema es que sepan llevar la conversación de manera respetuosa, porque siempre vamos a tener distintas visiones de las situaciones, de los conflictos que estén pasando. Hay que ayudar a dar las herramientas, porque es muy diferente presentar la información a enseñar cómo se maneja esa información. Claro, exacto. Y por ejemplo, en cuanto al currículum escolar, al que nosotros nos vemos como... Estamos como sí. ¿Conectados? Claro, o sea, al que tenemos que ver siempre. Sí, Entonces, exacto. o sea, tenemos que tener igual una mirada integrada, y este mismo conflicto no solo lo podemos llevar, no sé, para historia, con fechas y guerras, sino que igual lo podemos como llevar incluso a otras asignaturas, ver como esa mirada como mucho más integradora. Exacto. Junto con lo psicomotriz, ¿cachai? Que es muy importante. Entonces, claro, yo creo que nuestro deber es como eso, así como tener esa mirada, y que los niños también tengan esa mirada como mucho más. Exacto, desarrollar un pensamiento crítico, pero de distintas áreas. Eso. No encasillarlos dentro de... Es súper buena idea eso. Y bueno, también hacer un trabajo colaborativo con padres, madres, apoderados, tutores en general. Y con colegas también. Exacto, con otros colegas. Sí, que igual es difícil como tener una visión nomás de este currículum integrador, y que lleguen a la otra asignatura y que el profe piense totalmente distinto, también le hace un quiebre. Exacto, hay que tener una coherencia. Sí. Bueno, al final son situaciones complejas que hay que abordar con una altura de miras y tratar de generar un trabajo colaborativo. Exacto. Siempre con la humanidad por delante. Exacto. Sí. O sea, yo creo que ha sido una conversación, la verdad, muy entretenida. Sí, da para mucho más, yo creo. Claro, definitivamente. Mucho más. O abordar otros conflictos, a lo mejor, que están sucediendo. Exacto. Finalmente esto se extrapola a cualquier conflicto bélico, y yo creo que la reflexión puede seguir, ¿cierto? Sí. Pero ya es momento de cerrar. Sí, nos estamos quedando cortas de tiempo. Sí. Pues ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, con otros temas de actualidad desde nuestra perspectiva docente. Ahí le toca a Gabriel traer el tema de... Exacto, porque ahora aquí una compañera. Eso. Ya, muy bacán. Gracias por el espacio y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Adiós, oyentes. Nos vemos.